Shabbat Shalom, pueblo. Aquí la pastora Camil Moreno de la congregación Ríos de Agua Viva Teshuvá. Teshuvá es camino al arrepentimiento. ¿Por qué camino al arrepentimiento? Porque una vez el Señor nos llama a la verdad, encontramos todas las cosas erróneas, ¿verdad? Cada paso que aprendemos de su palabra, encontramos todo lo que se nos enseñaron, ¿verdad? Nuestros padres heredaron mentiras y poco a poco vamos aprendiendo que las cosas que se nos enseñaron no necesariamente estaban correctas, y eso es una de las cosas que cortamente quiero compartir en el día de hoy. Quiero que vayamos a Hechos 15. En Hechos 15 se encuentra una situación y quiero que la leamos. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí quiero recalcar algunos de los fariseos, pero dicen que habían creído. Así que estos judíos fariseos, ¿verdad?, tenían la palabra, tenían la Torá, pero habían creído. Eran nuevos convertidos. Digo esto porque quiero recalcar que no tan solo hubieron en Hechos, ¿verdad?, y en Corintios y en todas estas cartas que leemos, gentiles que creyeron, no, judíos que creyeron, y vamos a ir allá para entonces entender cuál es la situación que está sucediendo aquí. Así que ya entendemos que fariseos habían creído. Entonces, como nuevo convertido, todos nosotros comenzamos a buscar, creo. Entonces, ¿cómo es la manera que vamos a servir? Esa es la pregunta. Eso es lo que se nos omitió en la enseñanza de cuando recibimos a Yeshua, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pero entonces no se nos enseñó que Jesús era judío, que venía de la tribu de Judá, que hay 12 tribus esparcidas por las naciones, que el pacto del Señor, ese pacto de ese Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es con un pueblo, y que ese pueblo se llama Israel, y que ese pueblo se es injertado para recibir ciudadanía de acuerdo a Romanos 11. Entonces, cuando vemos este caminar de los discípulos de Yeshua, ¿verdad?, se convierten en apóstoles porque llevan en diferentes ciudades el evangelio de salvación y de vida eterna a través de Yeshua, de Jesús. No tan solo gentiles vienen, sino que vienen judíos. Y eso es lo que vamos a ir de lleno. Entonces están los gentiles que no saben cómo vamos a servir a este Elohim, a este Mashiach, a este ungido, a este Cristo que pagó el precio por mis pecados, pero también hay judíos. Entonces ahí vamos. Y eso es lo que ellos dicen, recibimos a que habían creído, o sea, recibimos a Yeshua, pero entonces dicen, es necesario mandarlos a que se circunciden y a que guarden la Torá, la ley de Moshe. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
Y después de mucha discusión, esa palabra clave ahí, yo lo circulé, yo lo delineé, porque después de mucha discusión, ellos estaban viendo cuál es la manera que vamos a servir, qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dijo, varones, estoy leyendo Hechos 15 y ahora estamos en el 6. Dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, ustedes ven, ya hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque ya venimos, estamos en Hechos 15, ya venimos de un Hechos 10, donde el Señor le da esa visión del lienzo a Pedro y de cómo que recibiera a los hermanos gentiles. Por eso lo dice aquí, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creímos los gentiles. Entonces, cuando somos gentiles, recibimos a Jesús, a Yeshua como Señor y Salvador, ¿cómo le vamos a servir? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Dios conoce los corazones que deseaban recibir en verdad, profesando por su boca y con todo su corazón, ¿verdad? Que al recibir a este Señor, que va a ser de ahora en adelante mi Señor, este Señor me va a decir cómo yo le voy a servir. Amén. Les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. O sea, lo mismo que a nosotros, los judíos que creímos, a los gentiles que creyeron, se les dio Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. Ninguna diferencia, hermanos, hizo entre ellos y nosotros. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Ok, esto va a ser explicado si seguimos leyendo, porque ellos están en mucha discusión. ¿Cómo es que van a servir los judíos y cómo es que van a servir los gentiles a Yeshua, el Salvador? ¿Verdad? Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Ellos estaban dando el testimonio, ¿verdad? De entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, ¿verdad? Entonces aquí él dice la palabra de Amós, ¿verdad? Si la Torá hubiera estado abolida, todos estos apóstoles y discípulos y siervos del Señor no hubieran citado la palabra de los profetas, ¿verdad? Y dijo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, el tabernáculo del Señor, ¿verdad? Entonces, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto aquí está citando Amós 9:11. Entonces seguimos leyendo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten, o sea, nuevos convertidos. Yo opino, o sea, yo juzgo, porque hay mucha discusión, ¿verdad? Así lo dice en el 15:17,
que a los nuevos convertidos, o sea, los que se convierten, sino que se les escriba, o sea, se acaban de convertir, y esto es lo que tienen que hacer rápido, ¿verdad? Que se aparten de contaminaciones de ídolos, porque ya su ídolo no son su Señor, sino que ahora Yeshua, ¿verdad? Es su Señor y su Salvador. Ya no pueden tener otro Señor, ya no pueden tener otros dioses, otros ídolos. Que se aparten de esa contaminación. A que te acabas de convertir, tienes que sacar eso. Que se aparten de fornicación. No puedes estar fornicando con diferentes personas. Y que se aparten de lo ahogado y de la sangre. No pueden comer sangre. ¿Ok? Esto es lo primero que le vamos a decir, en otras palabras. Esto es lo primero que le vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Porque la Torá, porque los mandamientos, porque los estatutos y los preceptos, ellos van a ir aprendiéndolo cada Shabbat, cada día de reposo, cuando nos reunamos en la sinagoga. Usted ve que cómo se saca de contexto. Entonces, esto aquí, entonces, pareció bien a los apóstoles. Aquí en ningún momento dicen, no, ya no tienen que seguir la Torá. No, aquí nos está hablando de que se reunieron judíos que recibieron a Yeshua juntamente con los nuevos gentiles que recibieron a Yeshua. Y había, pero ellos, entonces ¿qué tiene que hacer? Esto tenemos que cumplirlo, esto. Entonces hubo mucha discusión, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Lo primero que tenemos que hacer a los primeros convertidos gentiles que no conocen nada de mandamientos, que no conocen nada de decretos, que no conocen a Elohim, que no conocen que el Mashiach fue el prometido, ¿verdad? Desde el principio para nuestra salvación y vida eterna. Acaban de llegar, lo primero que le tenemos que decir que dejen la idolatría. Que se laven, ¿verdad? Que se bauticen, ¿por qué? Porque todo lo demás van a seguir aprendiendo. Entonces, si vamos a Hechos 21, en Hechos 21 sucede algo. Pablo llega. Vamos a ir al 21:19 para confirmar lo que estamos leyendo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al siguiente día, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos judíos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. ¿Usted ve? Entre los gentiles, por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor, los ancianos judíos, y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos han creído? Ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos celosos por la ley. O sea, aquí se cumple Apocalipsis 14:12. No tan solo son judíos, no tan solo tienen la Torá, sino que ahora han creído en Mashiach, en Yeshua como Salvador, como Señor. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? O sea, creyeron a Jesús, a Yeshua, lo recibieron y también seguían guardando la Torá. Pero se les ha informado, entonces, esto que acabamos de leer, el 21:20, es algo que sucedió, es verdad, es que sucedió. Pero el 21 se levanta una murmuración. Pero se les ha informado en cuanto a ti
que enseñas a todos los judíos que entras entre los gentiles a apostatar de Moisés. Esto fue una murmuración, pero llegó a nuestros oídos que tú estás diciendo que no tienen, o sea, esto fue una murmuración. Pablo no estaba enseñando esto. ¿Por qué podemos llegar a ese asunto? Porque aquí mismo vamos a encontrar cómo Pablo seguía creyendo en Yeshua y seguía la Torá. Dice, esto fue una murmuración, o sea, esto no fue verídico. Alguien dijo que tú estabas haciendo esto y cuando alguien dice algo, una mentira de ti, no es verídico, una murmuración, ¿verdad? Diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces dice, ¿qué hay? Pues, o sea, ¿qué vamos a hacer de esto, verdad? La multitud se reunirá por ciento porque oirán que tú has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación a cumplir voto. Y esto aquí me llevó a buscar qué era el voto que ellos estaban cumpliendo. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren su cabeza, para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea, que es mentira lo que están diciendo de ti. ¿Por qué? Sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Estas palabras aquí son palabras clave. Andar ordenadamente con Yeshua como Señor y Salvador es guardar la Torá, porque él mismo dijo, el que me ama sigue mis mandamientos. Entonces, cuando estaba leyendo esto, ¿qué voto ellos estaban cumpliendo? Encontré números 6:13. Número 6:13. Y el número 6:13, miren el voto que ellos están cumpliendo. Se llama la ley del Nazareo. Esta es pues la ley del Nazareo. El día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda allá, un cordero, presten atención, de 1 año sin tacha, en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto en ofrenda de paz. Además, un canastillo de torta sin levadura, de flor de harina amasada con aceite. El sacerdote lo ofrecerá delante de Yahweh y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Yahweh, con el canastillo de panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura, un hojaldre, y seguimos ahí leyendo. Dice al fin del 20. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda ya por su nazareato, además de lo que sus recursos le permiten según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de nazareato. Cuando estudiamos y leemos el cordero sin tacha, un cordero sin mancha, es Yeshua. La ofrenda de paz, Yeshua. Este pan sin levadura. Pan sin levadura es la fiesta de Hamatzot. Quiere decir Yeshua carga nuestros pecados. La ofrenda de paz, Pesach, Yeshua, el cordero sin tacha se entrega para acercarnos de nuevo a Yahweh, nuestro Elohim, para que nuestros pecados sean quitados. Aquí en esto de nazareato, de raer la cabeza, la enseñanza a través de la Torah, cuando se rasura la cabeza, es el pelo, tipo todos los pecados, cuando la enfermedad esa que da en la piel, ay Padre,
que se le empieza a caer la piel, eso es prototipo del pecado en el cuerpo del ser humano. Entonces, cuando encontraban que había uno enfermo con esa enfermedad al pueblo, según los estatutos y los decretos en la Torá, a esa persona había que sacarla fuera del pueblo y el sacerdote tenía que verificar si se estaba sanando. Si no se estaba sanando, esa enfermedad la tomaba su casa, las paredes, había que limpiarla. Bueno, un sinnúmero, lepra, perdónenme, hermano, lepra. La lepra tipifica los pecados de nosotros, del ser humano. Entonces, cuando daba lepra, había que raer todo el pelo del cuerpo para que no se prolificara esa lepra. Aquí le estoy dando un ejemplo de lo que quiere decir raer la cabeza. Tipifica en el nazareato sacar todos los pecados. Es un prototipo de este Mashiach, quien lleva nuestros pecados, este cordero sin tacha que nos acerca en paz. Entonces, con esto en mente, entonces podemos leer en Hechos 15 y en Hechos 21, qué es lo que el voto, ¿verdad? Hechos 21-23, el voto que 4 hombres tienen de obligación de cumplir, ¿verdad? El voto que habían hecho. Y le estaban diciendo a Pablo, ¿verdad? Para que ellos vean, todo el mundo vea, los judíos nuevos convertidos y los gentiles nuevos convertidos, que andar ordenadamente es andar guardando la ley. Entonces el 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito. ¿Por qué nosotros hemos escrito? Porque leemos en el Hechos 15 que ellos llevaban estuvieron tratando de ver mucha discusión cómo iban a lidiar con estas dos clases de personas, judíos que recibían a Yeshua, Jesús como Señor y Salvador, y gentiles que recibían a Yeshua. Yeshua es su palabra es la verdad, Yeshua es la palabra viviente. Yeshua predicó, evangelizó con su palabra. Dijo que ni una tilde se iba, iba a dejar de ser. Entonces, leímos, pero en cuanto a los gentiles, el 25, que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, ¿verdad? Por ahora, solamente que se abstengan de los sacrificados, de los ídolos, de la sangre de lo ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Hermano, si hubiera sido pecado, Pablo hubiera ido a hacer el voto de nazareato. Si hubiera sido pecado, no. Pablo cumplió todo lo que el Señor le estableció para él ir a evangelizar y enseñar, ¿verdad? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, o sea, él cumplió todo lo que manda esta ley de nazareato, número 6:13, se purificó, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días son de la purificación, es Hamatzot, de panes sin levadura. Nosotros lo observamos porque es una de las 7 fiestas del Señor. Las fiestas del Señor es Pesach, donde Jesús entrega su cuerpo, ¿verdad? Y lo vuelve a tomar. En esa está también, esa es la que conocimos como Pascua, es Pesach. Está Hamatzot, los panes sin levadura, que son 7 días donde no comemos nada que contenga levadura, comemos pan sin levadura, la Hamatzot, ¿verdad? Esos son el cumplirse los 7 días. Después está
Bikurim, los primeros frutos, la primicia, la fiesta de los primeros frutos, Yeshua cumplió. Él cumplió cada una de esas fiestas. Entonces nos faltan las fiestas de otoño que todavía no se han cumplido, pero el Señor en su palabra, en Levítico, en Deuteronomio, nos dice de su fiesta que las observemos, porque estas son los Moedim, estos son, así es que vamos a saber lo que está sucediendo espiritualmente y lo que está sucediendo en el mundo, que son las otras fiestas, que es Yom Teruah, que tipifica el llamado, ¿verdad?, de las trompetas, del shofar, tu, ¿verdad? Alístese, presten atención, ¿verdad? Luego está la fiesta de Yom Kippur, que es prototipo, es un día donde la palabra en el Levítico 23 y el número nos dice que tenemos que guardar ayuno un día al año, se llama Yom Kippur, porque ese es prototipo del día que es el día del juicio, ¿verdad? Entonces, luego de esa está la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, que es prototipo cuando venga nuestro amado a las bodas del Cordero. Entonces, estas fiestas nos las quitaron, nos las robaron, Roma, nos las robaron para que nosotros no estuviéramos apercibidos de los tiempos del Señor. Entonces, si no estamos apercibidos, no sabemos qué está pasando. Entonces, ahí entra, me acuerdo de la canción, y las que estaban apercibidas fueron con él, ¿verdad? Esa canción de las vírgenes. Habían 10 vírgenes, pero solamente 5 estaban apercibidas, hermano. Esto es un gran llamado al pueblo que ama al Señor. Tenemos que servirle, ¿verdad?, con la Torah y con la fe en Yeshua, y eso es lo que sucedía aquí con Pablo, ¿verdad? Cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Y eso fue lo que sucedió. Luego sucede otra murmuración, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, que ellos no sabían lo que habían pasado, dieron su opinión y murmuraron. Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo de la ley y de este lugar. Pablo nunca hizo eso. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar, porque antes lo habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Y cuando vamos a verificar quién es ese Trófimo, ellos no sabían que Trófimo andaba con Pablo, había recibido la verdad en Hechos 24. Miren lo que dice Hechos 24. Por eso es que hay que buscar, hermano, no más que leer por leer, hay que buscar lo que está sucediendo. Hechos 24 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recoger aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas enseñanza por los judíos para cuando se embarque para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, usted ve, Hamatzó, una fiesta del Señor, pasados los días navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ustedes ven, estos judíos que acababan de llegar de Asia no sabían nada de esto. Entonces murmuran, por eso es que el Señor no le gusta la murmuración, porque son especulaciones. Y eso es lo que yo vengo a amonestar en esta tarde. Leamos la palabra como está escrita
y busquemos la información mientras la estamos leyendo, qué es un factor real, qué es una murmuración, qué es una posición de hombre, qué es una palabra establecida del Señor, qué es un decreto, qué es un precepto, qué es un mandamiento. Y así entonces podemos hacer la diferencia y entender la palabra como está escrita. No hay que añadir religión, no hay que añadir doctrina, porque ella misma dice qué es lo que está pasando, ¿verdad? En Hechos 18:18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Priscila y Aquila navegaron con él, o sea, evangelizando. Y Aquila, quien era el esposo de Priscila, decía, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Seguidores de Yeshua, juntamente con Pablo, evangelizando, pero seguían, eran judíos que seguían a Yeshua y que seguían a Yeshua y seguían con la ley. Según Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los kadosh, de los santos, de los separados, de los escogidos. ¿Quiénes son esos santos, esos separados, esos escogidos? Los que guardan los mandamientos de Elohim, de Dios, y la fe en Jesús, en Yeshua. Amén. Y con eso quiero cerrar. El Señor es uno. Uno. Su palabra es la verdad. Una. La ley. Los gentiles, dice la palabra, los gentiles tendrán una sola ley. Dice su palabra en la Torá. El injertado, una sola Torá. Amén. El gentil que se añade a ustedes. Yeshua es uno. Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Y hay un pueblo, de acuerdo a Romanos 11, ese pueblo es Israel. Yeshua no vino a hacer religiones ni doctrinas de hombre, que dice 1 Timoteo, son doctrinas de demonios. Yeshua vino a traer su palabra es la verdad. Así sean judíos que le hayan recibido o así sean gentiles, es la misma palabra. Un Salvador, una vida, un pueblo, Israel. Amén. Espero que hayan gustado de esta palabra. Como dice nuestro pastor Virgilio Ríos, esta palabra estaba jugosa. Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Espero que se hayan disfrutado esta palabra juntamente con nosotros. Y sigamos hacia adelante, ya seamos judíos recibiendo a Yeshua, o ya seamos gentiles viniendo, ¿verdad?, de las naciones, las ovejas dispersas de Israel, dispersas en las naciones, quien Yeshua mismo dijo, yo no vine sino por las ovejas dispersas de Israel. Él tiene un pueblo y todos tenemos que ser injertados en ese pueblo llamado Israel, porque es el pueblo que lleva el nombre del Señor, porque es el pacto que lleva el pacto del Señor, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el único y verdadero, no hay otro. Según Éxodo 20, ¿verdad? Él es uno, no hay otro. Que tengan un buen fin de semana, que tengan un Shabbat lleno de delicia y nos encontramos hasta la próxima. Shabbat Shalom, pueblo.